Muy buenas tardes a todos nuestros doctores. Doctora Erika, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo a este webinar. Increíble, va a estar increíble el webinar con la doctora Erika. Dando la bienvenida y presentando a la doctora Erika Angulo Rujano, ¿verdad? Ella tiene la especialidad en ginecología y obstetricia. Tiene una subespecialidad en biología de la reproducción humana y un diplomado en endoscopía ginecológica. Actualmente la doctora labora en el Hospital San Angelín en el de universidad. Y bueno, más tarde nos compartirá ella sus datos para que los que estamos aquí podamos tener contacto con ella. Entonces, bueno, pues dejo con ustedes a la doctora Erika. Doctora Erika, pues a nombre del laboratorio Elmor, le damos le agradecemos mucho que esté aquí presentando, ¿verdad? Y dejo los micrófonos con usted, doctor. ¿Ahora? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los doctores que están conectados, que a veces suena como tedioso, fastidioso, volverse a conectar a la clase, volver a escuchar algo que los médicos, la verdad, estamos bastante habituados a este tema que son las infecciones urinarias, que la vemos a lo largo de nuestra carrera, en el pregado y luego en nuestro ejercicio médico, y es un tema bastante frecuente y bastante importante. Y yo como ginecóloga, pues que veo a diario mujeres embarazadas, me siento muy honrada y agradecida con Laboratorios Elmore por haberme tomado en cuenta y haberme invitado a dar esta plática hoy. Entonces, pues agradezco a la doctora Angélica, Clementina, Dinora, al doctor Agustín y a los demás doctores que me están escuchando, Noemí. Entonces, pues básicamente lo que quería que habláramos un poquito hoy era que conversáramos un poco de las tres entidades más, o las tres casillas en las que podemos meter a las embarazadas, que serían la bacteriuria asintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis aguda, y que en porcentajes más o menos varía de un 2 a un 10% dependiendo del grado, pues sí, socioeconómico de la paciente, de sus condiciones, de sus antecedentes. La cistitis aguda tiene una prevalencia, una incidencia de 1.5% y la pielonefritis aguda del 1%, ¿no? Entonces, más o menos esto es cuánto afecta esta patología a las embarazadas. A medida que progresemos en nuestra plática, vamos a ver por qué las embarazadas son tan afectadas por esta patología, por la infección urinaria. No sé si logran ver la pantalla, como que se quedó, no caminó la presentación. Entonces, pues ya más o menos hablamos un poquito de las tres entidades que son la bacteriuria asintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis, y cada entidad tiene una clínica y criterios diagnósticos diferentes. Entonces, si vamos a hablar el mismo idioma, pues básicamente las infecciones del tracto urinario se describen como aquellas que son capaces de generar cambios funcionales o inclusive morfológicos en las vías urinarias, producto del crecimiento o la reproducción de bacterias. Dentro de la bacteriuria asintomática es un concepto bastante importante en las embarazadas por el impacto que puede generar tanto en el feto como en la mamá, ¿no? Entonces la bacteriuria asintomática se describe como básicamente una paciente que, como su palabra lo dice, no tiene síntomas típicos de cistitis como poliaquiuria, ardor para orinar, todos los que se acompañan con ello, y cuando se hace un urocultivo se evidencian más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Dependiendo de dónde viene esa muestra, el punto de corte de normalidad para los urocultivos varía. Por ejemplo, si tomamos esa muestra, si es tomada de una muestra espontánea de chorro medio, más o menos ese es el punto de corte. Más de 100.000 unidades formadoras de colonia ya se toma como una bacteriuria asintomática. Si el cultivo es por sondeo, ese punto de corte desciende a 1.000 unidades formadoras de colonia, y si esa muestra de orina que estamos llevando a cultivar es obtenida por punción suprapúbica, el punto de corte es 0, o sea, 1, 10, 10.000 bacterias, lo que crezcan, ya es tomado como positivo, ¿no? Entonces, pues esta es la principal idea, o es lo que quiero que se lleven: la importancia de las infecciones del tracto urinario en el embarazo, ya sea bacteriuria asintomática, cistitis o pielonefritis, son favorecidas por todos los cambios morfológicos y funcionales que ocurren en el embarazo. Son cambios tanto inmunológicos, que lo vamos a ver ahorita, más que todo mecánicos y hormonales, que favorecen o hacen que las pacientes embarazadas sean susceptibles a tener infecciones urinarias, y que esas infecciones urinarias no se queden en una simple cistitis, sino que pueden progresar a situaciones más graves como pielonefritis o inclusive sepsis, ¿no? Que es una infección pues mucho más grave.
Ok. Ok, más o menos, pues ya les había comentado un poco el riesgo que tiene una infección urinaria en el embarazo y que lo importante es que si no es tratada, esta infección urinaria puede terminar en una situación terrible, en un parto prematuro, en un feto o un recién nacido que necesite terapia intensiva neonatal. Son bebés que tienen mayores tasas de estancia intrahospitalaria, mayores tasas pues, de complicación igual de la madre, ¿no? Por todos esos cambios fisiológicos que vamos a comentar un poco más adelante, son más susceptibles que esa infección urinaria progrese hasta una pielonefritis. Entonces, pues, este es un estudio que les traigo que comenta un poco el efecto de las infecciones agudas en las mamás y que no solamente así va a terminar un parto pretérmino, sino que además, pues, justo las infecciones urinarias, como lo vemos acá en el cuadro, están asociadas a que estas pacientes tengan desarrollo o mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, que es presión alta en el embarazo, ¿no? Bastante importante. Entonces, las embarazadas y su particularidad, pues básicamente la protagonista de este tema es la progesterona, esta hormona que es producida al principio, pues básicamente por el cuerpo lúteo y una vez ya es producida por la placenta, esta hormona tiene la capacidad de generar una vasodilatación generalizada o una relajación del músculo liso, ya sea del cardias, que es la válvula que separa el estómago del esófago, de todo el sistema urinario, del sistema digestivo, y de aquí es lo que permite pues explicar todos los cambios fisiológicos de las molestias que ocurren en las embarazadas en los primeros trimestres, el reflujo, las agruras, inclusive gracias a que la pelvis renal de esos riñones de las embarazadas están más relajados, tienen éxtasis urinario, tienen retención de orina aproximadamente 200 cc y eso es lo que muchas veces las predispone a tener infecciones urinarias. Entonces, pues básicamente esa vasodilatación, como hay vasodilatación generalizada por esa producción de progesterona, ya sea por cuerpo lúteo o por placenta, va a aumentar el flujo sanguíneo renal. Entonces va a ocurrir vasodilatación y de nuevo va a actuar acá lo que conocemos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber mayor absorción de agua, va a haber mayor absorción de sodio y por lo tanto va a haber una expansión de volumen plasmático y eso también, al haber más volumen, pues el riñón va a crecer porque va a haber más, esa pelvis renal va a estar con mayor éxtasis y mayor retención urinaria. Entonces la hidronefrosis es una situación que casi el 80% de las embarazadas lo pueden tener y que no siempre es patológico, sino que gracias a todos los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo por la producción de hormonas, por la compresión del útero hacia el uréter, sobre todo derecho, la dextrorotación, pues básicamente hace que esa columna urinaria se mantenga constante en la pelvis renal y el ascenso de bacterias desde la vejiga o uretra ocurra con mayor facilidad hacia la pelvis. Entonces, por ese éxtasis urinario, básicamente estos riñones van a aumentar de tamaño y por lo tanto van a aumentar de peso, aumentan un 30% en el embarazo de peso y toda esa pelvis renal que está compuesta por músculo liso va a estar relajada, por lo tanto va a tener en su interior mayor cantidad de orina y por lo tanto mayor éxtasis urinario, ¿no? Ya como comentábamos, justo por el crecimiento del feto y la compresión del útero, pues aparte que es hormonal, va a ser también mecánico, ¿no? Por la compresión uterina. Y sobre todo el uréter derecho, por la presencia del colon sigmoide, la dextrorotación, y por eso es lo que, pues sí, básicamente explica que la mayoría de las pielonefritis sean derechas en las embarazadas. Entonces, pues básicamente este es el típico dibujito de nuestro glomérulo que nos representa el flujo plasmático renal. Como ya habíamos comentado, con la secreción de progesterona ocurre vasodilatación generalizada y por lo tanto va a aumentar el flujo plasmático renal, va a aumentar la tasa de filtración glomerular y va a disminuir la creatinina y la urea sérica. Entonces, imagínense el riñón de la embarazada es parecido a esta foto que les pongo acá encima, ¿no? Porque básicamente es una orina, en este caso, que va a estar estancada, donde el fluido va a estar mucho más lento y por lo tanto eso va a predisponer a que esas embarazadas tengan proliferación bacteriana mucho más fácil que antes de estar en ese proceso de gestación. Entonces, como ya les había comentado un poco por la extrarrotación uterina, la interposición del colon sigmoide, además el tránsito en paralelo del uréter y de los vasos ováricos van a favorecer el predominio derecho de la compresión ureteral, ¿no? Y por eso, como ya les había comentado un poco, 9 de cada pielonefritis más que todos se asientan en ese riñón derecho.
Entonces, pues básicamente al tener una columna urinaria con un éxtasis urinario constante a lo largo de toda la vía urinaria ascendente, ya sea vejiga y uréter, pues básicamente las bacterias no solamente se van a quedar en la uretra, sino que va a tener la facilidad de ascender desde la uretra, vejiga y uréter, ¿no? Entonces este ascenso bacteriano va a estar favorecido porque ocurre un vaciado vesical incompleto y hay como un volumen residual en la vejiga que no se termina de eliminar de manera constante y por lo tanto eso va a ser como un paso para las bacterias y para que ocurra el ascenso, ¿no? Además, por el aumento de la producción de estrógenos en el embarazo, se puede inducir una hiperemia en el trígono vesical, e indirectamente se va a favorecer la adherencia de estos gérmenes sobre el epitelio, que ya sabemos que pues, el urinario es el urotelio, ¿no? Entonces, además, que aparte que es una influencia mecánica, hormonal, también hay una influencia, pues, inmunológica que todos conocemos, porque el sistema inmunológico básicamente a las embarazadas se suprime para que ocurra la implantación y no ocurra como el rechazo del blastocisto. Entonces, justamente, la secreción o la producción de interleucina 6 y la respuesta antigénica específica para Escherichia coli es menor en embarazadas. Entonces, así, cuando llega una paciente a nuestro consultorio que nos trae una prueba de embarazo positiva, porque esta plática básicamente está dirigida a los médicos que están como en primer contacto con las embarazadas, y cuando nos dice, que estoy embarazado, tengo molestias de ardor, me duele para orinar, orino muy seguido, y aparte nos dice que está embarazada, pues ya ahí se nos tiene que prender el foco rojo, ¿no? Porque las pacientes embarazadas, como ya comenté, tienen mucho más riesgo de complicarse y que esa enfermedad progrese, ¿no? Entonces, todas las embarazadas van a ser como una población de riesgo. Pero justo cuando hacemos el interrogatorio y la historia clínica, indagamos un poco los antecedentes de esa paciente, pues esa paciente que aparte está embarazada y que aparte que es que me dan infecciones urinarias recurrentes, por lo menos 3 veces al año, ya ha tenido varios episodios, pues esa paciente nos tiene que llamar más la atención, tenemos que ponerle pues más empeño en pedir urocultivo siempre en la primera consulta. De rutina lo ideal es por lo menos tener un urocultivo por cada trimestre, pero siempre de rutina en el primero, y tener ese foco rojo con esa paciente porque tiene mayor probabilidad de complicarse, ¿no? También se describe que las pacientes pues, con condiciones socioeconómicas un poco precarias, pues también tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias y complicadas. Además, pacientes con comorbilidades como pacientes que tienen trasplantes o sufren de lesiones medulares, que son portadoras de reservorios biliares, también por alteración de su anatomía, tienen el riesgo aumentado de padecer una de estas patologías, ¿no? Entre otras, pues la famosa diabetes mellitus, que está presente siempre en casi en todas las prácticas como un factor de riesgo importante por la inmunosupresión, y la drepanocytemia, que no es tan común, ¿no? Entonces, pues básicamente lo importante acá es reconocer el peso que tiene la bacteriuria asintomática. Generalmente la bacteriuria asintomática en pacientes no embarazadas no tiene como un criterio específico para tratamiento, a diferencia de las embarazadas. Se dice que toda paciente embarazada que sufra de bacteriuria asintomática debe ser tratada. Ya le voy a mostrar unos artículos más adelante que demuestra o compara grupos de pacientes embarazadas con bacteriuria asintomática que se trataron versus las que no se trataron y las complicaciones diferentes en cada caso, ¿no? Entonces, tener siempre presente que una paciente embarazada sin síntomas que nos trae un cultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia de alguna bacteria, que pues ya sabemos más que todo el más porcentaje de Escherichia coli, aumenta el riesgo. Esa paciente tiene un aumento para que tenga un parto pretérmino si no se le da tratamiento, y por lo tanto tiene mayor riesgo de que su bebé o su recién nacido tenga bajo peso al nacer y que amerite el ingreso a una terapia intensiva, ¿no? Además, pues las pielonefritis agudas también tienen mayor porcentaje de progresión estas bacterias asintomáticas a pielonefritis si no son detectadas a tiempo y no son tratadas. Entonces, pues es súper importante que, como lo vemos en la foto, reconocer, así lo hemos leído 1000 veces en las pláticas que vemos, que el patógeno más importante o más frecuente durante las infecciones urinarias es la Escherichia coli, ¿no? Y como ya les comenté, de repente, dependiendo de la zona donde ustedes ejerzan, los medios son accesibles para unas pacientes y para otras no, pero nosotros como médicos en nuestra práctica clínica debemos tener presentes y bien claro que el método más confiable para determinar bacteriuria asintomática o una infección urinaria es el urocultivo en definitiva, ¿no? Existen otras pruebas, las esterasas, las pruebas reactivas, el examen general de orina,
pero generalmente el que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el urocultivo, ¿no? Entonces, básicamente siempre debemos pedir un urocultivo en la primera cita. Ah, no, doctor, es que aquí le traigo un examen general de orina. No, necesito el urocultivo para ver si de verdad hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias creciendo para poder detectarla, diagnosticarla a tiempo, poner tratamiento a tiempo y que esa bacteriuria asintomática no progrese a un parto prematuro, inclusive una pielonefritis o en los casos más severos una sepsis, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Diagnosticar a tiempo y tratar a tiempo. Dentro de los otros patógenos menos frecuentes que se presentan en las pacientes embarazadas que sufren de infecciones urinarias son la Klebsiella, el Proteus, la Enterobacter, Citrobacter, la Serratia y la Pseudomonas. Y pues básicamente este es el patógeno temido por los ginecólogos. Es el patógeno que siempre nos dicen si está positivo, por favor pongan tratamiento, se tiene que poner intraparto porque aumenta el riesgo de sepsis neonatal. Entonces justo este es el Streptococcus agalactiae o el betamolítico del grupo B, que si llega a salir positivo es obligatoria la profilaxis antibiótica durante el parto para prevenir la sepsis neonatal. Pero generalmente, pues, el cultivo, el descarte de esta bacteria se pide entre las 35 y las 37 semanas mediante un cultivo, pero más que todo vaginal, del área del periné y del área perianal. Pero sí es súper importante que conozcamos o recordemos el peso que tiene este tipo de bacterias y las complicaciones que puede traer en los recién nacidos. Entonces, ¿cómo tratamos a las embarazadas? Se supone que las embarazadas son un grupo de riesgo, su sistema inmunológico está suprimido y tienen mayores tasas de complicación, ¿no? Entonces, lo primero que debemos descartar es si esa paciente amerita un tratamiento ambulatorio o un tratamiento intrahospitalario. Pues, ¿cómo sabemos eso? Hay que hacer interrogatorio, examen clínico, historia clínica y determinar o descartar que esa paciente esté sufriendo una pielonefritis. Últimamente está un poco en boga como el tratamiento de la pielonefritis domiciliario con, pues sí, seguimiento estrecho, pero generalmente lo ideal es tratar una pielonefritis en toda embarazada, es criterio de hospitalización. Entonces hay como varios, pues sí, esquemas que, no, que se hacen en 2 gramos de ceftriaxona intramuscular con seguimiento estrecho, pero lo ideal y en nuestro medio lo que se maneja es que toda pielonefritis debe ser hospitalizada, ¿no? Otro caso importante, pues hay que verificar que el bienestar materno-fetal esté conservado, descartar que la paciente no tenga pielonefritis y necesite ingreso y además que pues perfil físico fetal, líquido amniótico, el peso, todo esté, pues el bienestar esté presente. No toda pielonefritis es igual a parto, no quiere decir que ya tiene pielonefritis, ya hay que interrumpir el embarazo. Siempre hay que sopesar riesgo-beneficio, verificar cómo está el funcionamiento general de la paciente y descartar de manera temprana signos de sepsis, ¿no? Entonces, el tratamiento acá en las embarazadas siempre es empírico, no es como que, bueno, te pido un cultivo y en una semana cuando ya esté el resultado te inicio el tratamiento, no. Según las guías, las pautas y las actualizaciones hay que poner el tratamiento de primera elección, o tomar el urocultivo antes de iniciar la antibiótico-terapia, iniciar la antibiótico-terapia y una vez que ya lo termine, una semana o 4 días después de la última tableta, solicitar un urocultivo control y con base a ese urocultivo hacer pues un ajuste, dependiendo de lo que nos dé. Si sale positivo el urocultivo, pues saber a qué bacteria sale positivo y si nos reportan antibiograma, ver a qué antibiótico es sensible o resistente a esa bacteria, ¿no? Y esto es súper importante por las recurrencias, ¿no? Entonces, pues hay que ubicar al paciente en uno de estos 3 grupos, ¿no? Si esta paciente embarazada se trata de un caso de bacteriuria asintomática, ya que ya dijimos, es la paciente que nos llega a la consulta sin síntomas, sin signos de que le arde para orinar, poliacuria, nada, simplemente pedimos el cultivo y sale positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Esa es la bacteriuria asintomática. Vamos a darle tratamiento, luego de diagnosticarla, se pone antibiótico y una semana después se pide el urocultivo control. El otro grupo es la paciente que te llega con los síntomas floridos, doctora, me arde para orinar, me duele, hago poquito, cuando orino siento que estoy orinando vidrio, pues ya esa es una típica clínica de la cistitis aguda, ¿no? Que también debe ser tratada. Y la pielonefritis aguda, pues generalmente no hay tanta diferencia de los síntomas entre embarazadas y no embarazadas, pero es como más toque del estado general, más fiebre, lumbalgia, entonces ya esta paciente ya tendría criterio para ingreso intrahospitalario, ¿no? Entonces, esta lámina
pues es importante porque vamos a empezar a hablar de la bacteriuria sintomática. Tanto la bacteriuria sintomática tiene un efecto en el embarazo, como el embarazo tiene un efecto en la bacteriuria sintomática. Entonces, se dice que la bacteriuria sintomática a medida que progresa el embarazo puede ser mucho más frecuente, puede empezar desde 0.8% en la 12ª semana y puede subir hasta 1.93, 2% al final del embarazo. Y lo importante es que 30% de estas bacterias asintomáticas que no se tratan pueden progresar a pielonefritis aguda sin tratamiento. Y vean la diferencia, cuando yo detecto a esta paciente, le pido el urocultivo, veo que está positivo y le pongo tratamiento, ese porcentaje de progresión a pielonefritis aguda baja de 30% a 3 a 4%, ¿no? Entonces es súper importante hacer el diagnóstico temprano y certero. ¿Y qué habla Sego del cribado? Pues dependiendo, se dice que a las 16 semanas tienen un punto donde pueden ser más frecuentes estas infecciones urinarias o las bacteriurias, pero siempre se describe que en la primera consulta siempre debe solicitarse el urocultivo. Entonces, pues aquí más o menos les traigo unos forest plot que comenta un poco el tratamiento a favor de usar antibióticos versus no tratarlo. Entonces, esta es la comparación de las pacientes de la bacteriuria asintomática. Entonces, vamos a recordar un poco cómo se leen los forest plots. Básicamente, esta es como la representación de un metaanálisis de Cochrane, que lo que hace es reunir varios estudios pequeños para reunir un mayor volumen de pacientes y que sus resultados sean más significativos, estadísticamente significativos. Entonces, cuando se ven los diamantitos, se ve que se inclina el diamante total hacia a favor de usar antibiótico, ¿no? Para el desarrollo de pielonefritis. Es decir, si tienes una paciente que tiene bacteriuria sintomática, ¿qué hacemos? Si no le ponemos tratamiento, ¿qué pasa? Y si le ponemos tratamiento, ¿qué pasa con respecto a la pielonefritis? Entonces, acá cuando vemos el diamante final, vemos que se inclina a favor del uso de antibiótico, no toca la línea media o el 1, por lo tanto es estadísticamente significativo. Y cuando vemos la P total, es menor de 0.05, o sea que tiene un peso estadístico bastante importante, ¿no? Entonces, cuando vemos este forest plot que compara el uso de antibióticos versus no tratamiento en bacteriuria sintomática y los resultados en pacientes que tienen partos pretérminos o menores de 37 semanas, igual cuando vemos la suma de los análisis, el diamante final se inclina a favor del uso de la antibioticoterapia y no hacia el favor al no usar antibióticos. Cuando buscamos y vemos la P, también es estadísticamente significativa porque es menor de 0.05, ¿vale? Y además vimos que la diferencia entre los grupos no es significativa. Este tercer forest plot igual lo que trata de representar es la comparación entre igual el uso de antibióticos versus no tratar las pacientes con bacteriuria sintomática. Y los resultados en el bajo peso al nacer que les comentaba, que son bebés que pesan menos de 2,5 kilos. Entonces vemos como el diamante se inclina hacia el lado a favor de usar antibiótico-terapia versus no usar tratamiento, igual la P es estadísticamente significativa con 0.002. Entonces, igual que toda medicina, es medicina basada en la evidencia. Entonces me encantó traerle esto a Forest Club porque nos dice, oye, esta es la evidencia, esto es lo que está pasando. Si le pones tratamiento, si no pides el urocultivo, no te vas a dar cuenta. Dicen que lo que la mente no sabe, los ojos no ven. Entonces, si no sabemos que esa paciente puede tener riesgo de tener una bacteriuria sintomática y esa bacteriuria progresar a un parto pretérmino, a una pielonefritis aguda y no le ponemos tratamiento, pues el efecto va a ser deleterio, como lo estamos viendo acá en estos gráficos. Entonces, el seguimiento es súper importante en los pacientes con bacteriuria. Siempre debe tomarse, lo ideal es tomar el urocultivo antes de que inicie el antibiótico para que no haya como una interferencia con la primera dosis. Entonces, primero tomar el urocultivo, no hay que esperar el resultado, hay que empezar un tratamiento empírico y luego que demos tratamiento, pues básicamente una semana después que termine, vamos a solicitar una prueba de urocultivo para verificar que ya negativizó. Entonces, esa embarazada con bacteriuria sintomática va a recibir tratamiento. 80-90% de las infecciones en tracto urinario pueden pasar a ser sintomáticas si no se tratan, ¿sí? De la bacteriuria sintomática no me di cuenta, no la traté, no pedí cultivo, y esas casi que todas pueden progresar a una cistitis aguda, pues con clínica, ¿no? De esas, pues 30% se pueden reactivar de las que se les dio tratamiento y no se les pidió urocultivo, y siempre debemos hacer el urocultivo posterior a una semana. Entonces,
Entonces ya en los casos de recurrencia donde aparecen constantemente cultivos positivos, pues ya hay que hacer antibiótico-terapia inmunosupresora o supresora, perdón, con pautas largas, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en este artículo más o menos es una guía práctica clínica que nos habla del manejo de la bacteriuria sintomática para el 2019 con una actualización, ¿no? Entonces aquí nos habla un poco de las pautas que podemos utilizar en pacientes que tienen este tipo de enfermedades, tanto bacteriuria como cistitis en el embarazo. Entonces aquí hablan un poco de la primera dosis, de la primera opción, que es la nitrofurantoína. Entonces uno empieza a revisar todos estos artículos nuevos y dice nitrofurantoína, si tenía altas tasas de resistencia, si más que todo lo que usábamos era amoxicilina clavulánico, ampicilina o algún beta-lactámico, pues básicamente estos antibióticos, como se les decía, viejos, antiguos, en la era nueva de la antibiótico resistencia están tomando un importante papel, ¿sí? Ya vamos a ver un poco cuando se hacen los gráficos de las diferentes bacterias y los antibiogramas, a qué antibióticos están siendo sensibles y resistentes, y con base a eso nosotros los médicos tenemos que ir actualizándonos, ir avanzando y capaz dejando atrás un tratamiento que siempre indicábamos de manera rutinaria y pues en las guías ya se está viendo que está siendo bastante resistente. Entonces una de las primeras opciones que se indican en las guías es la nitrofurantoína con una dosis de 100 miligramos cada 12 horas, inclusive hay guías con dosis más altas que se dice cada 6 horas o 4 veces al día durante 10 días, y generalmente pues se da durante 5 días, ¿no? Dentro de otras opciones que pudiesen ser, pero generalmente la resistencia ha aumentado muchísimo en los últimos años, sería la amoxicilina, el amoxicilina clavulánico, cefalexina y la fofomicina, que también es una opción bastante aceptable, sobre todo en estos dos casos de cistitis aguda y bacteriuria sintomática, donde se utilizan 3 gramos dosis única. Pero pues generalmente en las guías lo que se coloca como primera opción es la nitrofurantoína. Entonces, la última evidencia, como ya les había comentado, posiciona a nuestra nitrofurantoína como un tratamiento de primera línea de empírica en esas pacientes que tienen infecciones urinarias, ojo, bajas, cistitis, bacteriuria asintomática y que son no complicadas. Ya los pacientes que tienen pielonefritis es otro tema, ¿no? Entonces, gracias a su baja resistencia bacteriana y que ya se había dejado atrás porque es un antibiótico viejo y con el resurgimiento de los nuevos antibióticos, pues ya había dejado de usarse. Y pues básicamente hay un aumento de la resistencia por encima de 40-60% de estos betalactámicos y quinolonas, que son pues lo más común. Claro, en las embarazadas las quinolonas, ciprofloxacina, ya no se pueden utilizar porque su categoría lo impide, por quelan el hueso y el crecimiento fetal, entonces no deberían ser utilizadas en el embarazo. Entonces, pues básicamente les traigo este estudio que se hizo acá en México, que es el resultado de 47 centros y se hizo en 20 estados durante el periodo de 6 meses. Entonces acá les traigo, básicamente ya habíamos comentado que la Escherichia coli es la bacteria más importante, más frecuente en las infecciones urinarias, ¿cierto? Entonces ellos hicieron un estudio para estratificaron o pusieron de manera diferente cada bacteria y el fluido donde lo obtuvieron, ya sea pulmonar, urinario, de la vía del sistema nervioso central, ¿no? Entonces lo que nos atañe en nuestra plática hoy es las muestras que obtuvieron urinario. Entonces acá se escriben los diferentes antibióticos, amikacina, ampicilina, ampicilina surfactán, acitromicina, todos y la tasa de resistencia. Entonces justo vemos como, por ejemplo, los que más utilizábamos, la amoxicilina, la ampicilina, tienen altas tasas de resistencia bacteriana, comparado a lo que le decíamos de manera un poco despectiva a los antibióticos antiguos o viejos, como la nitrofurantoína, donde su tasa de resistencia es mucho menor. Entonces aquí con esta evidencia, con nuestros antibiogramas, con nuestras pacientes, muestras urinarias de nuestras embarazadas y de pacientes en nuestros hospitales, confirman y reafirman estos nuevos conceptos donde ya los betalactámicos que usábamos cuando fue una herramienta súper importante para los médicos, pues ya básicamente se está dejando a un lado por todo este tema de la resistencia antimicrobiana y está tomando un papel más protagónico el uso de la nitrofurantoína. Entonces, ya dejamos atrás la bacteriuria asintomática, ahora vamos a entrar en la cistitis aguda. Pues básicamente el diagnóstico pues, es del librito, la clínica, el ardor, poliacuria, molestias para orinar, que hacen muy seguido. Pueden tener hematuria macroscópica también. Hay que hacer el diagnóstico diferencial porque justo las pacientes que están embarazadas
pueden cursar con candidiasis vulvovaginal, que hace que haya ardor y prurito en la zona genital, ¿no? Y básicamente, pues, hay que darles tratamiento para que estas cistitis agudas no progresen a una pielonefritis. Entonces, acá también les traigo esta guía internacional que más o menos habla un poco del tratamiento de la cistitis no complicada y la pielonefritis. Entonces, dentro del tratamiento de la cistitis es muy parecido, pues podemos usar el mismo tratamiento que de hecho que para la bacteriuria asintomática, y básicamente recomiendan como una de las primeras dosis la nitrofurantoína en macrocristales, en esta dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días. Acá lo comenta como la eficacia clínica más o menos del 93 y el estimado microbiológico o la eficacia más o menos del 88. Dentro de los efectos adversos que se pueden esperar de la nitrofurantoína, más o menos náuseas y dolor de cabeza. Además describe el resto de antibióticos, pues la fosfomicina, como ya les comenté en dosis únicas, una medida terapéutica que está bastante en boga actualmente, y las fluoroquinolonas y los betalactámicos, ¿no? Con menor eficacia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes que tienen recurrencia? Entonces, la cistitis recurrente se describe como 3 o más episodios de cistitis aguda durante el embarazo. Y a estas pacientes le debemos dar profilaxis antimicrobiana todo el embarazo dependiendo del caso. Luego estas pacientes que tienen cistitis o molestias postcoitales porque no hay una actividad sexual adecuada, capaz no hay, siempre hay que indicarles después de la actividad sexual tienes que ir a lavarte, orinar, para que se limpie todo ese fluido urinario que quedó en la uretra por el contacto, ¿no? Entonces capaz esas pacientes que tienen cistitis postcoital, pues les podemos indicar nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos o cefalexina 250 a 500. Y recordar que toda paciente que tiene una pielonefritis que amerita hospitalización posterior a su egreso va a tener que tomar tratamiento antibiótico supresor hasta que finalice el embarazo. Entonces, ya hablamos de la bacteriuria, ya hablamos de la cistitis, ahora vamos a entrar en el último término, que es la pielonefritis, que es el enemigo más peligroso en este tema con las embarazadas, ¿no? Entonces, estas pacientes que tienen pielonefritis pueden sufrir complicaciones obstétricas hasta un 20% y por todo el tema inmunológico de los pacientes pueden progresar con mayor facilidad o con mayor riesgo a un shock séptico, ¿no? Hay además un síndrome de distrés respiratorios, dentro de otros, sepsis, bacteremia y partos pretéritos, ¿no? Entonces, los típicos síntomas de la pielonefritis que ya conocemos, la fiebre, el dolor en flanco, la urgencia, el tenesmo, disuria y las náuseas y vómitos, que son como bastante característicos de esta patología en el embarazo. Entonces, ya como comenté, toda pielonefritis, dependiendo de sea el caso, últimamente, como ya les dije, está como un poco en boga hacer un manejo como domiciliario, pero las guías generalmente indican que debe ser un manejo intrahospitalario con antibiótico-terapia y que la mejoría más o menos debería verse entre 28 y 48 horas. Entonces, dentro de los esquemas antibióticos que más o menos se pueden indicar son la cefalexina o la cefuroxima. Generalmente la cefuroxima es un antibiótico que se utiliza mucho en este tipo de cuadros, ¿no? Y dentro de otros regímenes de antibiótico-terapia tenemos el ceftriaxone con 1 gramo cada 24 horas, el cefepime igual, pero cada 12 horas, Astronam, ampicilina, y pues luego ya están los carbapenems, meropenem, ertapenem, dependiendo de la causa de esa paciente, si tiene complicaciones o ya tiene una pielonefritis severa o inclusive tiene alguna comorbilidad, ¿no? Valorar y siempre tener presente que todos estos tratamientos son empíricos, tomamos urocultivo, empezamos tratamiento empírico, se cumple el tratamiento completo y una semana después de haber terminado tomamos un cultivo control para verificar que esa paciente ya se curó, ¿no? Entonces, de las recurrencias que ya habíamos hablado, básicamente les vamos a dejar terapia preventiva con bajas dosis de nitrofurantoína de 50 a 100 cada 24 horas o puede ser también cefalexina 250 a 500 cada 24 horas. Y vamos a repetir el cultivo trimestralmente. El tratamiento siempre lo debemos corregir según el antibiograma y ajustar la profilaxis, ¿no? Entonces, cuando los médicos indicamos un antibiótico durante el embarazo, o por lo menos recuerdo yo esa época en la que estaba empezando de médico general y ejercí un año entero antes de entrar a la residencia, donde tenía contacto diario con pacientes embarazadas porque ya sabía que quería hacer ginecología y como que trataba de estar más en tococirugía y como más en contacto con las embarazadas.
siempre uno como médico cuando está empezando a ejercer le da como miedo, oye, estoy mandando un antibiótico que va a ser deleterio y todas las cajas de los antibióticos hoy, ahorita, actualmente en mi práctica privada, las pacientes me dicen, doctora, es que la caja dice que no me lo puedo tomar, que está contraindicado en el embarazo, pues básicamente todas las cajas dicen lo mismo. Pero nosotros como médicos pues podemos acudir a la clasificación de la FDA que nos clasifica básicamente los antibióticos en categorías A, B, C, D y X que no debe ser usado, siendo A la que no tiene ninguna contraindicación, que no se ha demostrado que haya teratogenicidad, afección fetal, ni en embarazadas, o, ni en humanos, ni en animales, ¿no? Entonces, pues básicamente, primero no hacer daño, como siempre nuestro lema. Entonces, si vamos a poner un antibiótico, saber que no está contraindicado en el embarazo, que no tiene ninguna afección fetal para poder darle luz verde a nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, de los más comunes, pues les traje esta tablita con 4, que son los antibióticos más comunes que utilizamos en el área ginecológica. Los derivados de las penicilinas, pues básicamente son categoría B, no tienen contraindicación, igual la fosmicina ni la nitrofurantoína. Entonces, de esto, la fosmicina generalmente se puede dar en los 3 trimestres con dosis única de 3 gramos y ya y no se ha descrito que tenga algún poder de teratogenicidad. Con la nitrofurantoína, pues hubo como una oleada de artículos que pudieron describir que había defectos en el tabique interventricular, pero no hay como un estudio específico que demuestre que hay un peso estadísticamente significativo y que se vea directamente asociado con esta malformación. Y pues dentro del trimestoprim, pues ya sabemos que inhibe la síntesis de los folatos y que generalmente no debe ser indicado en el primer trimestre. Entonces, pues básicamente, según todo lo que conversamos, pues nos inclinaríamos más por usar una nitrofurantoína o tal vez por una fosfomicina y dejar de último los derivados de las penicilinas porque ya vimos que tienen alta tasa de resistencia y sobre todo en nuestras mujeres y nuestras pacientes mexicanas, ¿no? Entonces, hablando un poco del uso de los antibióticos durante el embarazo y el riesgo de malformaciones congénitas mayores, pues les traje este estudio de cohorte que más o menos lo que hizo fue describir el uso de antibióticos en pacientes embarazadas, comparó grupos que usaron antibióticos versus las que no los usaron y compararon los resultados fetales que hubo y si hubo malformaciones, ¿no? Entonces, pues básicamente ellos escogieron un grupo de 289,000 embarazadas y lo dividieron, como ya les comenté, pues y después hicieron toda su estratificación, selección de población, que contaba con sus criterios, pues ya quedó en 15,000 pacientes que fueron expuestas a antibióticos versus 124,000 pacientes embarazadas que no fueron expuestas a antibióticos. Dentro de ellas, pues acá les traigo la lista de los antibióticos que fueron estudiados en este artículo, que básicamente fue penicilina, los macrólidos, quinolona, cefalosporinas y las tetraciclinas, ¿no? Y la sulfonamida. Entonces, lo que permiten, pues, concluir en este estudio es que la clindamicina, la doxy, las quinolonas, los macrólidos, en el útero pudiesen estar asociados a algunas malformaciones específicas, ¿no? Según el trimestre que lo usemos, las dosis que lo usemos, ¿no? Mientras que la amoxicilina, las cefalosporinas y la nitrofurantoína no fueron asociadas a malformaciones congénitas. Entonces aquí otra vez, dentro de las que no están asociadas a malformaciones, que no tienen altas tasas de resistencia bacteriana, pues otra vez nos viene ganando la nitrofurantoína como con un papel protagónico, ¿no? Entonces, pues ya los dejo descansar para que no se haga tan larga nuestra plática. Solamente quería traer estas 5 ideas para finalizar y concluir y que se lo lleven a casa. Uno, que debido a la morbilidad que implican las infecciones del tracto urinario para la madre y el feto, es indispensable la identificación de estas enfermedades y la erradicación temprana de la bacteriuria, porque ya les vi los forest plot, que esta bacteriuria que no se identificó, no dio síntomas, puede progresar a cistitis y esa cistitis puede progresar a pielonefritis. Con el fin de evitar pues evolución, y toda embarazada debe realizarse siempre un urocultivo en la primera visita. Además, existen en la actualidad múltiples esquemas de tratamientos que, como lo vimos, ya son seguros para mamá y bebé y que son efectivos durante el embarazo. Y como idea final y súper importante, el rol de los antibióticos antiguos o viejos como la nitrofurantoína en esta era de la antibiótico resistencia. Entonces, pues acá les trajo un poco de mis datos. Yo estoy en el Hospital San Angelino Universidad a sus órdenes. Si tienen alguna duda con alguna paciente, soy ginecóloga y hice una subespecialidad en biología de la reproducción humana en el 20 de noviembre. Por si tienen alguna duda, alguna paciente, estoy a sus órdenes. Y pues ya para finalizar un poco la plática, le doy muchísimas gracias a ustedes por su valiosísimo tiempo y por estar acá conmigo
acompañándome en esta sesión. Y pues muchísimas gracias al Laboratorio Hermol y a Irsilus que nos acompañaron en la plática. Pues es una opción de nitrofurantoína bastante aceptable con un costo-beneficio muy bueno para nuestros pacientes y que generalmente, como ya les comenté, se puede indicar una cápsula de cada 6 horas durante 10 días. Entonces, no sé si quedó algún cabo suelto, alguna duda, si quisieran, no sé, hacer algún comentario, ronda de preguntas, algún debate acá, yo estoy súper disponible. Bueno, yo por aquí, doctora Adrián, darle las gracias de igual forma, doctora Erika, por su tiempo y de igual forma a todos los doctores que estuvieron acá presentes por su tiempo, por compartir con nosotros estos minutos y esta plática tan interesante del día de hoy. Y los invito a que, como nos comenta la doctora, si tienen alguna duda, si quieren algún comentario al chat, y yo por aquí la sigo apoyando, doctora. Claro que Gracias sí. nuevamente. No sé, los doctores que están escuchándonos, la doctora María Silvia, el doctor Guillermo, si tienen alguna duda o algún caso clínico que se les haya presentado con alguna de sus pacientes, pues acá estamos todos para conversar y estaría bonito poder establecer como una dinámica un poco más interactiva entre nosotros si quisieran. Bueno, no sé, Adrián, ¿tú qué dices? Quedó todo muy claro, doctora, para Sí, serle sincero. conciso, preciso y al punto. Sí, quedó todo muy claro. Y pues de igual forma, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario, pues nuevamente agradecerles por su tiempo y cerrar la plática del día de hoy. Ok, bueno, los Gracias, dejamos doctora. descansar, cuídense mucho, muchísimas gracias por escucharnos y quedamos a sus órdenes cualquier duda. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, gracias. Buenas noches.